direccionable JB2135 está diseñada para instalaciones en interior. Destaca por su diseño sencillo, adaptable a cualquier tipo de instalación. Este modelo requiere alimentación externa de 24 voltios, proporcionada por el propio panel. Destaca por su alta potencia sonora, llegando a 100 dB a 1 metro de distancia, por lo que puede abarcar un gran radio de acción y reducir el número de sirenas a instalar. En el interior de su caja encontraremos la sirena JB2135 con su hoja de especificaciones. Aquí os mostramos con más detalle el acceso de entrada de los cables, los bornes de conexión y los orificios destinados para realizar una correcta fijación en la pared o techo. En la parte posterior de la sirena vemos los datos del equipo. En la siguiente imagen podemos ver cómo debemos realizar la conexión al dispositivo. Utilizaremos los terminales V para conectar el positivo y G para conectar el negativo de la línea de 24 voltios y los terminales L1 y L2 para conectar el bus, tal y como se muestra en el esquema. Para asignar una dirección al dispositivo realizaremos el siguiente proceso. Activaremos el programador y colocaremos las pinzas en los bornes L1 y L2 de la sirena. Seleccionaremos la posición 1 del programador e indicaremos el número que queremos asignar al dispositivo. En este caso le asignaremos la dirección 7. Una vez finalizado el proceso se indicará con un OK y automáticamente pasará a la siguiente dirección. Para dar de alta un dispositivo, pulsaremos la tecla de Home y a continuación pulsaremos la opción 1 del menú Ajustes e indicaremos la contraseña de instalador. Pulsaremos la opción 1 e indicaremos número de lazo en el cual se encuentra este nuevo dispositivo, la dirección que habíamos asignado y el tipo. En este caso será la 07, Sonder. Pulsaremos la tecla de función 4 para registrar el dispositivo y a continuación pulsaremos la tecla F6 para salir a la pantalla principal.